Agradezco a todas las personas que nos acompañan, medios de comunicación y a quienes nos ven a través de la plataforma Congreso Ahora. Compañeros diputados y diputadas, con el permiso de la mesa directiva. Diputada Gabriela Montoya Terrazas, presidenta de la mesa directiva del segundo periodo de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 16ª legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur. Honorable Asamblea. Diputada María Luisa Trejo Piñuelas, integrante de la fracción parlamentaria de Morena, conforme a las facultades que me otorgan la fracción segunda del numeral 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y el artículo 100, fracción segunda, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, respetuosamente presento. Iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur en materia de justicia con perspectiva de género. Objeto de la iniciativa. La presente iniciativa tiene como objeto visualizar en el Código Civil del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur la obligación de juzgar con perspectiva de género y en protección de las personas adultos mayores. En mérito de lo anterior, someto a la consideración de las diputadas y diputados de este órgano legislativo la siguiente exposición de motivos. La justicia no solo se refleja de su impartición y en la emisión de decisiones judiciales apegadas a la ley, donde los justiciables reciben cada vez uno lo que le corresponde. Ahora bien, en los últimos años ha cobrado fuerza la idea de que la impartición de justicia sea también con perspectiva de género, como lo podemos apreciar en el contenido de la tesis 2015-10A, en cuya signosis textual se establece, entre otras cosas, lo siguiente: que el reconocimiento de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, que constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género. Es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que por cuestiones de género, discriminación e impiden la igualdad. Que las y los juzgadores deben cuestionar los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro y otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de una norma jurídica en cada situación. Toda vez que el Estado debe velar porque en toda controversia jurisdiccional donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, esta se tome en cuenta, a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria. Que la obligación de impartir justicia con perspectiva de género debe operar como regla general y enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante un grupo de especial vulnerabilidad, como mujeres y niñas indígenas, por lo que el juzgador debe determinar la operatividad del derecho conforme a los preceptos fundamentales consagrados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, procurando en todo momento que los paradigmas imperantes de discriminación por razón de género no tengan una injerencia negativa en la impartición de justicia. Por el contrario, atendiendo precisamente a tales prejuicios o estereotipos, el juzgador debe considerar las situaciones de desventaja
que tienen las mujeres, sobre todo cuando es factible que existan factores que potencialicen su discriminación, como lo puede ser las condiciones de pobreza y barreras culturales y lingüísticas. Como es de apreciarse, el juzgar con perspectiva de género se traduce en un presupuesto a observar por parte de los juzgadores y las juzgadoras en sus decisiones judiciales, dado que los criterios jurisprudenciales que constituye cada parte del derecho interno a aplicar. Desde el mismo orden de ideas y en este contexto, también resulta relevante resaltar el contenido de la tesis 11ª, segundo C, 10C, 10A, criterio jurisprudencial, en el cual se diserta que en diversos instrumentos internacionales, entre ellos en los artículos 25, numeral 1, de la Declaratoria Universal de Derechos Humanos, así como el artículo 17 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, así como en el ámbito interno en el artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Gracias. Se establece un listado no limitado de los derechos que adquieren relevancia, entre los que destaca el de recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados o sentenciados. Además, en la fracción segunda, apartados C y D del propio numeral, en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean partes sujetos de esta naturaleza, tienen preferencia en la protección de su patrimonio personal y familiar. Sosteniendo en dicho criterio que el tribunal de alcanzada debe suplir la decidencia de la queja cuando esté de por medio una persona adulta mayor en grado de vulnerabilidad, por lo que el estudio de los agravios y, por lo tanto, de las pruebas debe hacerse desde un posicionamiento de amplitud considerativo e interpretativo que abarque las perspectivas de género y protección eficaz a aquel, a fin de lograr un juzgamiento racional, integral y congruente de los fines de la justicia, no solo formal, sino material, propio de un verdadero Estado de Derecho y, de ser el caso, ordenar el desahogo de oficio de material probatorio necesario, a partir del principio pro persona, dado que el enjuiciado, persona adulta mayor, parte de una categoría sospechosa. En este mismo tenor, en la tesis con número de registro 2016-733 de rubro estereotipos de género como parte de la metodología de juzgar con perspectiva de género, al establecer los hechos y valorar las pruebas en un asunto, la autoridad jurisdiccional debe procurar el desechamiento de cualquiera que impida plena y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad. Se estableció, entre otras cosas, lo siguiente: que como parte de la metodología de juzgar con perspectiva de género, al establecer los hechos y valorar las pruebas en un asunto, la autoridad jurisdiccional debe procurar desechar cualquier estereotipo o prejuicio de género que impida el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad y considerar que el método exige en todo momento evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios para impartir justicia de manera completa e igualitaria. Así como el juzgador o juzgadora se enfrenten al caso en que una mujer afirma ser víctima de una situación de violencia, estará ante un caso que amerita aplicar la herramienta de perspectiva de género para determinar si efectivamente la realidad sociocultural en la que se desenvuelve la mujer la condición de desventaja en un momento en que particularmente requiere una mayor y particular protección del Estado, con el propósito de lograr una garantía real y efectiva de sus derechos.
Como es de observarse, la corriente interpretativa en el marco del respeto a los derechos humanos de las mujeres y de los integrantes de los grupos vulnerables va orientada a su efectiva protección desde un marco integral. Ahora bien, debe decirse que estos criterios han surgido ante un marco normativo en materia civil que ha sido incapaz de recoger y alcanzar el fin de la impartición de justicia con perspectiva de género, integrando los jueces civiles y familiares sus decisiones judiciales atendiendo a estos criterios cuando son aplicables y al llamado protocolo para impartir una justicia de género. No obstante lo anterior, en la realidad, muchas mujeres y personas adultas mayores, cuando son juzgados, las jueces y los jueces no toman en consideración su condición especial y permiten la celebración de convenios de divorcio o bien actos jurídicos como donaciones, donde son despojados jurídicamente de lo que por derecho les corresponde. Actos jurídicos que las jueces y los jueces validan bajo el argumento de la libertad contractual y la libertad de decisión de cada ser humano, sin verificar, como bien se argumenta en el último criterio jurisprudencial citado, que cuando haya situaciones en las que se evidencie la violencia en contra de las mujeres o bien sea situaciones de desventaja que por cuestiones de género discriminan e impiden la igualdad, no deberán ser validadas por los órganos jurisdiccionales, ya que estos tienen la obligación de garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres, máxime cuando existe una situación discriminatoria, desventajosa y violenta para ellas. La aplicación de la perspectiva de género como instrumento o método jurídico de análisis requiere constatar la existencia de una relación desequilibrada de poder. Se ha de identificar a la persona que se encuentra en situación de desigualdad por razón de género y valorar la posible adopción de medidas especiales de protección. Bajo este contexto constatado de desigualdad, el juzgador o la juzgadora debe interpretar los hechos de una manera neutral y sin estereotipos discriminatorios. A partir de aquí, deberá de construir la norma jurídica y cuestionar su pretendida neutralidad, argumentando en la sentencia las desigualdades destacadas de tal manera que se puede generar un precedente que abra el camino a otros casos similares que se pretenden en el futuro. Incorporar la perspectiva de género en la labor jurisdiccional implica cumplir la obligación constitucional y convencional de hacer realidad el derecho a la igualdad, remediando las relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad, así como visualizar la presencia de estereotipos discriminatorios de género en la producción e interpretación normativa y en la valoración de hechos y pruebas. La impartición de justicia con perspectiva de género intenta crear nuevos equilibrios institucionales y de carácter social a través de mecanismos de mejora de la propia justicia y con ello lograr una verdadera justicia para las mujeres violentadas. En consecuencia de lo antes apuntado, es mi intención proponer en el capítulo 8 relativo a las consecuencias patrimoniales y personales del divorcio del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, la adición de un artículo 314C, donde se establece que las y los juzgadores en los juicios de divorcio a aprobar los convenios y emitir sentencia deberán aplicar la perspectiva de género. En el caso de las personas adultas mayores, los juzgadores, al aprobar los convenios y emitir la sentencia, deberán garantizar la protección de su patrimonio personal y familiar. En toda controversia jurisdiccional donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género,
esta se deberá tomar en cuenta por el juzgador a fin de garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria. En el mismo orden de ideas, se propone que en el artículo 2252 del Código Civil del Estado, relativo a la nulidad de las donaciones, que comprenda la totalidad de los bienes del donante, si éste no se reserva en propiedad o en usufructo lo necesario para vivir según sus circunstancias, adicionar que también será nula dicha donación cuando se advierta que ésta se realizó en un contexto de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género. Con lo anterior, se estaría dando un paso progresivo en la búsqueda de la igualdad de las mujeres y personas adultas mayores al acceder a la justicia, dotando de normas sustantivas que dispongan con claridad la obligación de los juzgadores de juzgar con perspectiva de género y en un marco de protección a los grupos vulnerables. Por lo antes expuesto y fundado, solicito respetuosamente a las legisladoras y legisladores su punto aprobatorio al siguiente proyecto de decreto. El Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur decreta: se adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur en materia de justicia con perspectiva de género. Artículo único. Se adiciona un artículo 314C y un segundo párrafo al artículo 2252 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur para quedar como sigue. Artículo 314C. La sentencia de los juicios de divorcio deberán emitirse con perspectiva de género. Asimismo, los convenios para ser aprobados por las juezas y los jueces deberán aplicar la perspectiva de género. En el caso de las personas adultas mayores, las y los juzgadores, al aprobar los convenios o emitir la sentencia, deberán garantizar la protección de su patrimonio personal y familiar. En toda controversia jurisdiccional donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, esta se deberá tomar en cuenta por el juzgador o la juzgadora a fin de garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria. Artículo 2252. Es nula la donación que pretenda la totalidad de los bienes del donante, si éste no se reserva en propiedad o en usufructo lo necesario para vivir según sus circunstancias, o bien si advierta que ésta se realizó en un contexto de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Segundo, se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto, dado en la Sala de Sesiones General José María Morelos y Pavón del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur a los 24 días del mes de marzo del 2022. Atentamente, diputada María Luisa Trejo Piñuelas. Muchas gracias. De conformidad con lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 45.